que es un entorno de programación gráfica dentro de Rhinoceros. Ya cuando ustedes instalen Rhinoceros, ya se instala inmediatamente Grasshopper, ¿sí? El instalador de Rhinoceros es este. Aquí está el link, entran, si les dice que es les aparece como virus, le dicen continuar, descargar, pues ahí está el crack del archivo, porque no les da, si lo descargan la versión educativa, pues les da, si no recuerdo, son 90 días. Entonces ahí está la última versión concreta. ¿Listo? Hay unos plugins que ya empezamos a usar, que son plugins instalados directamente dentro del entorno de Grasshopper y que yo sugiero que se pongan a la par con sus compañeros para estudiar con ellos para que les ayuden a instalar esos plugins. ¿Listo? Para no entorpecer la clase del día de hoy. ¿Vale? Hay algo que, bueno, a propósito sobre el tema de curso, me hace falta, y en este caso sí es para todos. Tengo que subir el programador de la materia que expuse al comienzo del curso, ¿sí? Pero nosotros vamos a revisar alrededor de 9 o 10 ejercicios, cada uno va a tener un porcentaje diferente de evaluación. Y aquí en esta materia nosotros no vamos a manejar nota de corte 1, nota de corte 2, nota de corte 3, sino que cada ejercicio tiene un porcentaje del 2% del semestre. Me entregan ejercicios, se acumulan los ejercicios, evalúo y publico notas. Eso puede dar que de pronto los 3 primeros ejercicios tengan un valor del 15-20%. Y no corresponde a que sea la nota del primer corte, sino será la base del 20% o la base, sí, el 20% del total de su. ¿Listo? Entonces, como tal, no hay una publicación del primer corte, segundo corte, tercer corte, les puedo publicar notas antes, o semanas antes de los cortes tradicionales en las otras materias o semanas después. ¿Vale? Pero yo constantemente pues, estoy evaluando de esa manera. Al final del semestre lo que vamos a hacer es que vamos a realizar un ejercicio de evaluación que después de los ejercicios prácticos no hay un 10º ejercicio, más o menos haremos una evaluación que es donde yo pues, les entregaré el objeto, bueno, ya les explicaré eso de un momento a qué corresponde esa evaluación y al final habrá un trabajo pues, de entregar la objeto. ¿Listo? En términos generales es eso, les debo subir la información y eso sí es algo que les debo a todos, pero fue algo que yo expuse acá, de cada ejercicio de los porcentajes. Porcentajes que tienen la posibilidad de poder variar también. ¿Sí? ¿Qué pueden variar? Que de pronto no alcancemos a desarrollar algunos ejercicios por ejemplo de tiempo, no podemos descartar el tema de pago, no podemos descartar muchas cosas, y eso pues, haga que realicemos obviamente los ejercicios planeados y seguramente hay una distribución de porcentajes. ¿Sí? Cosas como eso. Esta materia nosotros empezamos a construir los algoritmos acá, trabajamos algoritmos y el ejercicio que empezamos a desarrollar posiblemente no terminemos dentro de la clase. Yo los ejercicios los tengo grabados, son ejercicios finitos. Yo envío, así como ya en el primer ejercicio, al video tutoriales que les subí para que puedan continuar tranquilamente con el ejercicio para que en la siguiente clase continuemos con el siguiente ejercicio. ¿Vale? No nos podemos ir quedando. Así que hay trabajo acá en la clase como hay trabajo en la clase. Los trabajos son constantes, el trabajo semana a semana. ¿Listo? He llegado a negociaciones con diferentes grupos y siempre lo he hecho con las selectivas. En una semana que estén críticos, no, profe, para que combinemos el tema, después reponemos, lo hacemos, no hay inconveniente. Generalmente semanas de parciales, entregas. Lo podemos conocer, si yo con el grupo esté de acuerdo. ¿Listo? Eso sí soy más flexible hasta el punto de, pues, evidentemente, mover la sesión o compensar de alguna u otra forma el tiempo que se solicite. ¿Vale? Otra cosa, ¿no? Eso por ahora. Y, pues, obviamente, reviso los equipos ya con el software instalado para poder traer un equipo en esta forma. Sí. Pues más nada, bueno, les sugiero entonces que se vayan a su compañía.
¿Por qué no? ¿No? Tú me estabas llamando hace un rato. ¿No? Bien. ¿Cómo les fue con el primer ejercicio? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Dudas? Facilito, sí. ¿Cómo? Facilito. Lo que pasa es que puede ser la expresión para el número de líneas que va a cambiar esos triángulos. No había una manera de seleccionar donde iba la expresión. Yo lo coloqué y se colocó en la mitad de la. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Con perdón? ¿Tienes el vector código? Hace un montón de grupos. Veamos pues, bueno, para los que pues, apenas se están conectando como materia. Ese es el entorno de trabajo de museos. En las primeras sesiones yo expliqué un poco sobre el entorno de trabajo de Rhino. Rhino maneja 5 tipos de objetos que son curvas para todos los objetos tridimensionales, pero bidimensionales, desde el punto hacia un spline, es decir, una línea libre. Superficies para objetos bidimensionales, o bueno, superficies que pueden ser también alabeadas, pueden ser superficies planares, pero superficies. Hay otros que se llaman softies, que es otro tipo de propiedad de geometría que trabaja modelado poligonal. Como trabaja otro tipo de software como Maya o incluso hay un plugin de SketchUp. ¿Ustedes manejan qué herramientas de modelado manejan? SketchUp, AutoCAD, ya, esas dos. ¿Y cobran? Un poco de Revit. ¿No? ¿Nada? 3D Max. 3D Max maneja el modelado Poly. Sí, que es un punto de eso. Ese es un tema de software, es una evolución de Poly, incluso hoy casi nadie maneja 3D Max. En este caso, quien maneja 3D Max el día de hoy. Entonces, este es un sistema modelado poligonal. A partir de superficies, puntos, empezar a trabajar. Sólidos son elementos completamente cerrados, cualquier tipo de sólido o polisuperficie. Un cubo es una polisuperficie cerrada, tiene las 6 caras. ¿Sí? Pues esa polisuperficie abierta si yo le quito una cara. ¿Listo? Entonces todo lo que sean múltiples superficies se denominan polisuperficies, pueden ser abiertas o cerradas. Si es abierta, es polisuperficie abierta; si es cerrada, polisuperficie cerrada o uso. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se trabaja acá. Y el otro son las mallas. Las mallas son reconocidas, normalmente se manejan en SketchUp. Por ejemplo, 3D Max maneja mallas. SketchUp, cuando ustedes importan un elemento desde componentes, por ejemplo, como elementos de mobiliario o elementos que tienen cierto nivel de curvatura de superficies como muebles, uno empieza a ver cuando activa las aristas a los objetos, aparecen unas triangulaciones. Esa es una lectura clara de lo que es una malla. La diferencia es que las mallas son más livianas que los sólidos, ¿sí? Y el método de edición es diferente. Los métodos de edición de estos 5 tipos de objetos, que son curvas, superficies, sólidos y mallas, son diferentes. Y así es como manejan los museos la clasificación de sus objetos y, dependiendo del tipo de objeto, las herramientas que editan los objetos. Lo mismo se trabaja en la software. Dependiendo del tipo de objeto, yo utilizo los componentes para poder editar ese tipo de objetos. ¿Vale? Ese es el entorno de trabajo. Dentro de Rhinoceros está. Bueno, eso también se lo mencioné yo en la sesión en la segunda sesión. Yo tengo tutoriales de modelado en Rhinoceros. Rhinoceros permite modelar como cualquier otro tipo de herramienta. La diferencia es que es precisa y de complejidad. Si no puede modelar con mayor complejidad, pero es una herramienta completamente precisa. Esa es la diferencia, por ejemplo, con 3D Max. 3D Max es muy preciso. SketchUp es muy preciso, por ejemplo. Y los BIM son más precisos, pero son demasiado restrictivos en las posibilidades de generación informática.
Esto es una herramienta muy flexible, es muy versátil, se conecta con múltiples otras herramientas. Incluso es una de las herramientas que en torno al diseño, no solo arquitectura, sino en múltiples disciplinas de diseño, es usada. ¿Sí? Y dentro de Rhinoceros está este entorno que es Grasshopper. Grasshopper está aquí, con este pequeño botón, pones el oprime y nos va a abrir esta ventana. ¿Sí? Ya que ustedes, la primera vez que van a abrir Grasshopper, les va a aparecer otra ventana adicional que tiene unos cuadritos. Esa ventana, ustedes la cierran y dejan esta ventana. No les van a aparecer, son estas opciones de acá, porque esas opciones son las de uno de los componentes, porque esta ventana, que es independiente de la ventana de arriba, cuando se instala inicialmente, se instala esta. Entonces, si yo tengo dos pantallas, no tengo ningún inconveniente porque dejo en una la de arriba y en la otra mando la de Grasshopper. Si no, instalamos este plugin para ampliar la ventana de Grasshopper y con esta opción de acá, con esta opción de aquí, este pequeño botón, al activarlo, activamos una ventana de Rhinoceros dentro de Grasshopper. ¿Listo? Si tenemos una sola pantalla, entonces. Ya, igual, con la práctica, pues ya no hay inconveniente. Igual, esto lo activan una sola vez y el resto ya les va a. Ya queda configurado. La ventana, Grasshopper no maneja unidades, es decir, no maneja que son milímetros, no maneja que estamos trabajando en metros, que estamos trabajando en millas, porque podemos trabajar en millas aquí en Rhinoceros, no puede trabajar, por ejemplo, cualquier tipo de infraestructura, infraestructura, sobre todo a de vías, puede trabajar puentes, como está ampliamente. Bueno, hoy es muy ampliamente usado a nivel mundial, pues se utilizan múltiples unidades. Pero Rhinoceros, eso es lo que uno puede configurar en Rhinoceros. ¿Sí? En Rhinoceros uno configura unidades, pero en Grasshopper es en Santana no maneja. Cuando uno configura las unidades de Rhinoceros, ya lo que hace Grasshopper es tomar las unidades de la configuración de la línea. ¿Sí? Pero Grasshopper por sí solo no maneja unidades, acá no configuramos unidades. Trabajamos nada más con valores numéricos, 5 por ejemplo. Valores de 5, dependiendo de las unidades que las ponen este ritmo, si son metros, pues serán 5 metros, si son milímetros, pues serán 5 milímetros, y eso pues depende de la escala del objeto que yo esté trabajando. Puedo trabajar joyería, a escala de milímetros, o puedo trabajar puentes, por ejemplo, a una escala de millas. ¿Sí? Entonces, eso es en términos generales el entorno en el cual estamos trabajando. Voy a ver el avance de este ejercicio acá. Sí, pero lo que pasa es que no sé cómo trabajo. Pero es que dijiste diferentes. No, aplica para la entrada. O sea, aplica para la entrada, pero se aplica el código código interno. Yo pensaba que la expresión era. No, porque es iniciación, no te inicia cada salto y la cantidad. Entonces son parámetros diferentes. No son parámetros diferentes. Listo. Bien, ¿dudas sobre ese primer ejercicio? ¿Surgió alguna duda? ¿No? Bueno, ese primer ejercicio es lento, es largo, eso sí, esos videos son largos, porque me demoró bastante explicando ese tema. ¿Sí?
Bueno, uno en la web encuentra todo, pero realmente lo que les doy es un camino para poder aprender este tema de programación gráfica. De hecho, pues yo el tema de programación gráfica en Grasshopper lo vengo trabajando desde el 2010. Llevo bastantes años trabajando este tema desde que esto habían apenas unos tutoriales en inglés. Entonces, pues a lo largo del tiempo ya vamos a ver cuál es el camino para poder aprenderlo. El orden en el cual ustedes están aprendiendo es extremadamente lo más básico y la forma más clara posible. ¿Sí? Hacer un ejercicio en Grasshopper no es lo mismo que trabajar el tema de modelado, pero el tema de modelado para llegar a un objeto nos lleva casi que los mismos pasos, las mismas herramientas. Pero dentro de Grasshopper uno puede reorganizar toda la información para obtener el mismo objeto. Eso permite entender que uno puede trabajar diferentes formas en el algoritmo. En muchos órdenes, no hay un orden específico para poder trabajar en el algoritmo. Incluso muchas veces puede suceder que un día estoy trabajando en un algoritmo y al día siguiente se me ocurrió otra forma de utilizarlo de pronto y hago un algoritmo diferente, pero para un objeto, para el mismo objeto. Pero uno es más eficiente posiblemente que el otro. O uno me permite de pronto otras cualidades en comparación al otro. Y diferentemente hay que construir un objeto. El primero que se ve es una especie de selección. Pero ese objeto tranquilamente se puede haber construido con 3 o 4 componentes. ¿Sí? Mientras que el código que ustedes hicieron es un poco más largo, porque los ejercicios están diseñados para ver la mayor cantidad, o sea, tomar el camino más largo para llegar a esa forma, o el objeto que estamos desarrollando, o que desarrollamos, para ver la mayor cantidad de componentes posible. Entonces, el curso está diseñado de esa manera para poder ver más cantidad de información. Pero los códigos permiten trabajar esto en menor cantidad de componentes. Puedo coger un código de Python, por ejemplo, y armarlo en un solo. En un solo. Y trabajar sus parámetros absolutamente. ¿Sí? En un solo componente. Pero, reitero, estos ejercicios están diseñados para hacer el ejercicio más largo. No importa la complejidad formal, hacerlo más largo. Y obviamente hacer el ejercicio más largo es utilizar la mayor cantidad de herramientas y demorarse más en la explicación. Estos ejercicios, el primero y el segundo, son estructuras de datos 1, así es como se llaman, porque están orientados a lo primero que uno debe conocer en Grasshopper es armar estructuras de datos. ¿Sí? Acá nosotros trabajamos en datos para poder obtener forma. Es programación orientada a los objetos. Bueno, vamos a continuar con el segundo ejercicio, que es estructura de datos 2. No, tienen que cerrarlo. No, cierran completamente y tienen que quitar el antivirus. Desbloqueen el antivirus porque si no les puede dar el parche. Entonces la H se llama. Es que la verdad que estaba muy como más como el de GTA. Te localiza el código. muy abajo. Pero por ejemplo, Si te perdes. si se ha perdido. ¿Sabes dónde? Como que sería solo que llegas. No. Uy, se me desapareció la otra. Mano, ¿cómo? Me perdí la brújula, No fue el código. No, pero debe haber alguna forma de volver como en
Es que el chavo se le sale. Sí, sí. Siempre hay una imagen. Control F, dale, a ver si. Ah, ya me falta, ¿verdad? Dale al F4. ¿Qué para qué? Debe ser. No. Pero debe haber alguna forma, la verdad. Le tocó a la tipo. Me desapareció la bula, marica. Ahora voy a preguntar si sirve la Sí, yo Te la puedo poner acá arriba. Acá abajo. Pero no, también se desapareció, marica. Ah, pero está por aquí. Sí, pero se fue la cabeza, no sé dónde está. Ahí, pero ya tengo otra pestañita allá abajo. Ah, sí, sí, es como. A ver, no se tira la gente. Estos son como tus componentes. ¿Cómo es? ¿El componente más usado? Es el historial de componentes. Dale aquí con tu izquierda. Dale aquí izquierda. Compas, se llama. Se lo compas. Ponele. Controlar. Compás. Compás. Display, view, edit, solution. Display. Gumball. Canvas width. ¿Sabes qué es un compas? Sé que es un gimbal. El de que tiene el tronco es un gimbal. Sí, ¿lo ven? Como un estabilizador. Sí, no me aparece el compás. Bueno, ¿para qué lo necesito? el objeto que vamos a desarrollar No sabe. es este. Este es el ejercicio de estructurar los dos. Sigue siendo un ejercicio corto, pero aquí ya empezamos a ver algunos de los elementos tridimensionales. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar el componente del polígono. Y este componente tiene 4 entradas. ¿Sí? Tiene la entrada de plano, radio, segmentos y fallos radios. Plano es el plano de construcción, es decir, en ese momento, ¿en qué plano de construcción está? ¿En qué plano de construcción está su objeto? 0, 0. No, eso no es el plano. Está en el. Ah, en el. Horizontal. ¿Eso qué plano es ese? X. X es una dirección dentro de un plano. Plano tiene 2 dimensiones, X y Y. O sea, es un plano XY. ¿Sí? Es un plano XY. Entonces, lo podemos ver representado acá. Esa es la representación de un transporte de un plano. ¿Sí? Es esa pequeña malla. Ahora, seguramente cuando ustedes colocan este componente, visualmente este elemento es más grande que la relación con el polígono. ¿Sí? Normalmente este elemento viene configurado con un tamaño mayor. ¿Sí? Por lo tanto, el mismo tamaño que yo lo veo acá. Está más pequeño. Está dentro de la malla. Listo. Para poder configurar el tamaño del plano, lo pueden hacer aquí en Display, Preview Point Size, que es el tamaño de visualización del plano. Yo tengo esto en un 0.4. Ya ustedes configuran el tamaño que lo vean más conveniente. ¿Listo? Ya ustedes cambian el valor. Incluso me he dado cuenta que eso depende también de la resolución de la pantalla. ¿Sí?
en algunos casos con la misma configuración se ve más grande, en otros casos se ve más pequeño, y me he dado cuenta que también tiene en cuenta esa configuración de la pantalla, ¿sí? O sea, la resolución, mejor dicho, que tenga que configurar esa pantalla. Yo, bueno, tengo ese tamaño porque en ese momento tenemos un elemento muy básico, pero en algún momento seguramente vamos a tener mucha geometría modelada y necesitamos planos para poder construir más geometría y seguramente se van a intersecar. Entonces, de pronto va a ser mucho más confuso, por lo cual pues, yo lo dejé en ese tamaño, pero saben muy bien dónde lo podemos modificar en el caso de que lo requiera. ¿Listo? El plano es básicamente las dos dimensiones en las cuales se construye un objeto. Nosotros generalmente asignamos a plano cuando está en una dirección X y Y. ¿Sí? Es decir, X y Y. Decimos que esa mesa es plana cuando estamos hablando de que está en la posición de un plano X y Y. Pero si nosotros inclinamos esta mesa, ese objeto ya no es plano, porque no está en el plano X y Y, pero tiene una propiedad que es diferente y es la planaridad. ¿Sí? El plano es la superficie tridimensional sobre la cual se puesta, o la posición sobre la cual se encuentra construido. ¿Sí? El plano XY. Pero si esta mesa se inclina, ya no va a estar sobre un plano XY, va a estar sobre otro tipo de plano, otras dimensiones. Ya no XY. Pero su objeto sigue siendo planar. Esta mesa sigue siendo planar. No está sobre un plano, pero sigue siendo planar. Entonces, la planaridad es una propiedad de los objetos en la geometría. ¿Sí? Ese objeto, este elemento, que es ese polígono, es planar, que está construido sobre el plano XY. Si yo giro el plano y lo coloco en diagonal, el objeto ya no va a estar sobre el plano XY, pero sigue siendo planar. Porque sus puntos o sus vértices están sobre un mismo plano. O sea, la propiedad de la planaridad es que un objeto tenga sus esquinas o sus vértices sobre un mismo plano. ¿Sí? Son dos términos diferentes, pero nosotros siempre asociamos lo plano con lo completamente horizontal. ¿Sí? Pero no es así, yo puedo tener un plano vertical. ¿Sí? Y puedo tener una geometría que no sea planar, que esté construida sobre un plano vertical. Y es que los puntos estén a diferentes alturas. Esa es una geometría no planar, pero que está sobre un plano. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que debemos identificar, porque nosotros podemos cambiar la orientación de este plano e inmediatamente eso va a cambiar la orientación del objeto. Por defecto, este polígono me pide un plano de construcción, que es el primero. Y por defecto viene el plano XY, World XY. ¿Sí? El plano XY. Cuando le colocamos el mouse encima, nos aparece por defecto el plano XY. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a conectar el plano XY porque tenemos la posibilidad de poder conectar un plano externo. Este es el plano XY. Lo único que vamos a hacer es que lo conectamos directamente acá con un clic sostenido. ¿Y para qué lo hago? Para poder apagarlo. ¿Sí? Porque por defecto este elemento ya tenía el plano XY. ¿Sí? Lo único que he hecho es conectar este elemento que corresponde a su misma posición, es decir, no hay ningún cambio en términos geométricos, pero lo apago, nada más. Ahora, ¿qué sucede si yo lo que hago es modificar la orientación del plano? Vamos a suponer lo siguiente. Este construye polígonos, este componente, este construye planos, plano XY. Pero ¿qué sucede si yo cambio la orientación del plano XY? Esto que les voy a explicar aquí no es necesario que lo hagan por ahora, sencillamente con el componente de polígono que tenemos. Pero lo que voy a explicar ahorita sí es importante que lo miren. Entonces, yo puedo utilizar el componente de rotar para poder cambiar, por ejemplo, el ángulo de rotación de este plano. Después miramos el componente de rotar. Y le voy a decir que en este momento tengo este plano, que es la rejilla que ustedes miran allí. Y le voy a decir, roten el plano con un ángulo, por ejemplo, aquí, de los grados que nosotros le coloquemos,
¿vale? Más cerca. Con el ángulo que nosotros le coloquemos, y el plano de rotación por defecto sigue siendo el plano XY. ¿Sí? Es decir, que para rotar ese objeto necesito otro plano. Si yo lo roto con el mismo plano XY, puedo conectar el mismo plano acá y genero la rotación normal. Pero nosotros también tenemos posibilidad de poder rotar eso en un plano. ¿Qué otro tipo de plano existe? Y, Z, por ejemplo. Tenemos XY, YZ o XZ. XZ. Entonces, eso los voy a apagar. Este es el plano original y ese es el plano modificado, externo. Este es el plano rotado. Voy a apagar este polígono para no confundirnos. Aquí estoy obteniendo la rotación. Este es el plano rotado. ¿Listo? Ahí lo estoy moviendo. Pero ¿qué sucede si yo roto con el plano XZ? Estoy haciéndolo entonces en el otro sentido. Con el plano 90 grados obtengo el plano XZ. ¿Listo? Ahora si lo hago con el YZ será en el otro sentido. Bien, entonces allí yo puedo tener ese plano. Ahora, ¿en qué me incide eso? Si yo conecto directamente el plano rotado al objeto, lo que va a hacer es que el objeto se construye sobre ese plano. Si roto el plano, estoy rotando el objeto. ¿Listo? Lo puedo hacer en el otro sentido también. Bien. Ahora, hay múltiples formas, como ya mencioné, de construir el código. Yo primero puedo construir el objeto en el plano XY, después puedo coger el objeto y rotarlo. O en este caso, que yo sencillamente de entrada estoy cambiando el plano de construcción del objeto. ¿Sí? Es decir, que yo puedo tener múltiples planos al mismo tiempo y construir polígonos en toda esa orientación de planos. ¿Sí? Al mismo tiempo. Yo puedo tener acá algo que ustedes conocieron, que es una serie, por ejemplo. Y puedo generar a partir de esa rotación componentes que hemos utilizado, de serie ya utilizamos, ¿cierto? Es un ejercicio. Entonces, puedo tener ese plano, construir múltiples planos. O construir múltiples planos rotados, por ejemplo, y a este elemento colocarle los objetos. Entonces, si yo modifico el primer elemento, estoy modificando los demás. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Construyendo primero los elementos base, datos, solo el plano. Ahí no hay geometría, el plano sencillamente es una posición dentro del espacio. Y después yo le coloco la geometría. Esa es una forma de trabajar. La otra es coger los polígonos, multiplicarlos y rotarlos en conjunto. ¿Sí? Esa es otra forma de seguir elaborando el código. Y pueden haber múltiples. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Porque no hay una sola forma de poder construir el código. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de lo que acabo de mencionar? Sí queda clara la diferencia entonces entre plano y planaridad. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con este componente XY y vamos a conectar, pero ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El ejercicio que les mostré está compuesto de la siguiente manera. Tiene un polígono en la base, lo estoy mirando de perfil, ¿no? Tiene un polígono en el medio, tiene un polígono más arriba y tiene un punto.
Y lo que sucede es que están conectadas las aristas del objeto, pero las aristas no, los vértices del objeto, de tal forma que conectan y construyen este tipo de conectividad. Aquí hay vértices. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vamos a hacer en todo este ejercicio. 3 polígonos, un punto, y conectamos los polígonos entre sus vértices. No es más el ejercicio, pero no interesa, como ya les mencioné en este momento, la forma, sino lo que nos interesa es ver los datos que están detrás de esto. Porque organizar esos datos es la esencia de trabajar en este tipo de software. Bueno, entonces, aquí nos piden otras entradas, por ejemplo el radio lo vamos a definir mínimo 1, máximo 10, y le vamos a cambiar el nombre a, o sea, como radio. Esto es lo que he digitado. Para poder sacar ese nombre slider. ¿Sí? Estos componentes nombre sliders tienen 2 valores, uno mínimo y uno máximo. ¿Listo? Y estos valores, esto yo ya lo expliqué en la sesión pasada, lo estoy explicando para ustedes. Los nombres slider son datos de entrada de los objetos que permiten establecer variables. Las variables son, son los parámetros, pero nosotros podemos tener parámetros fijos y parámetros variables. El nombre slider, que es ese componente, ese elemento, es un componente que sirve para poder establecer variables. ¿Cuál es la variable? Va desde 1 hasta 10. Si nosotros esto lo conectamos directamente aquí en radio, pues la variable del polígono en su radio va a ser en un radio mínimo de 1, tiene 2 decimales, es decir que estoy construyendo entre 1 y 10 múltiples radios. Ese es un parámetro variable. ¿Listo? Las posibilidades de la programación, porque la programación, en general la programación de orientarse a los objetos está en la parametrización. La parametrización son las cualidades, los parámetros de un objeto son las cualidades que tienen implícito para poder generarse la forma. Como por ejemplo un cubo. Si nosotros hablamos de los parámetros de un cubo, ¿cuáles estaríamos? Mencióname parámetros de un cubo. Aristas. No. Lados. No, porque esas ya son las cualidades de la geometría. Me refiero a los valores. La ubicación de los planos. Los parámetros son, primero, un punto en el espacio, es decir, coordenadas, 0, 0, 0, ¿dónde inicia el proyecto? ¿Listo? Esos son los parámetros. Segundo, otro parámetro, la dimensión en X, la dimensión en Y, la dimensión en Z. Otro parámetro, el volumen. Otro parámetro, el material. No pueden ser las caras un parámetro porque si le cambiamos el número de caras, ya no estaríamos obteniendo un cubo. ¿Sí? Entonces, no es un parámetro. ¿Cuándo se convierte en un parámetro? Cuando nosotros establecemos valores que permiten cambiar las cualidades del objeto. Si estamos hablando de un cubo, el cubo ya sabemos que tiene 6 caras. ¿Sí? Si le cambiamos el número de caras, pues obviamente ya tenemos un tipo de sólido. ¿Sí? Pero al cubo le podemos cambiar su volumen, escala por, ¿cierto? Le podemos cambiar las dimensiones, ya no tendríamos un cubo si le cambiamos diferentes dimensiones en X, Y, Z, porque tendríamos un prisma, por ejemplo. ¿Sí? Le podemos cambiar el material, y eso va a afectar en qué? En el peso, en la densidad, las propiedades del objeto. ¿Listo? Esos son parámetros. Si yo le cambio al mismo cubo de las mismas dimensiones, le cambio material de metal a un material, por ejemplo, de foamy,
obviamente va a cambiar sus propiedades. El asunto es que esas propiedades en el diseño nosotros lo utilizamos, si estamos hablando de materiales, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la ingeniería, la resistencia, por ejemplo, y en la bioclimática, las capacidades que tiene el objeto de poder transmitir carga. ¿Listo? Son parámetros del objeto. La forma puede ser, podemos tener ese muro. Y si ese muro lo construimos en vidrio, o lo construimos en ladrillo, lo construimos en concreto, lo construimos en panel yeso, va a tener propiedades térmicas completamente diferentes. ¿Sí? Porque realmente las que dan las propiedades son de materia. ¿Vale? Entonces, el parámetro que se debería ser el material. Pero el tamaño del objeto vendría siendo el mismo. Ahora, si nosotros vamos al parámetro que corresponde a las dimensiones del objeto, nosotros tradicionalmente en el modelado 3D definimos un objeto específico con unas dimensiones específicas, que después a lo largo de la evolución del proyecto le vamos haciendo extrusiones, le vamos haciendo subtracciones, adiciones, ¿sí? Y lo vamos modelando, ¿cierto? O lo dejamos allí y después agregamos otro objeto encima de otro objeto, ¿para qué? Para obtener la forma que nosotros queremos, ¿sí? Estamos moldeando el objeto o estamos utilizando la herramienta para moldear lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. La parametrización tiene un enfoque completamente diferente y no se enfoca en obtener el objeto como tal, sino en construir un proceso. Es decir, construir un algoritmo que me permita modificar posteriormente las variables del objeto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo tenga la posibilidad de poder cambiar ese objeto que tenía esas propiedades iniciales en un objeto completamente diferente a lo largo del tiempo. Por eso en el primer ejercicio, que es el que tenemos una cercha, al final yo les decía, bueno, cocinen el objeto, por ejemplo. Si ven esa parte, ¿cierto? El bake. Bake es hornear, de hecho. Yo le llamo cocinar. Es básicamente pasar la geometría que no podemos seleccionar en este momento, porque esta geometría no se puede seleccionar acá, convertirla en geometría de Rhino. Entonces, el tema del bake era básicamente este: pasarla ya a la geometría de Rhino, donde tenemos la posibilidad de poder tocarla en Rhino, aquí que ya la puedo tocar. Pero este elemento de Grasshopper no lo podemos tocar. Si yo le cambio sus parámetros, aquí lo cocino nuevamente y obtengo otro objeto de otro tamaño. Tiene propiedades, las mismas propiedades de los lados, tiene las mismas propiedades que corresponden a que están sobre el mismo plano, pero las dimensiones son completamente diferentes. Es decir, yo no me estoy enfocando en la obtención del objeto, porque el objeto puede variar. Me estoy enfocando acá en las propiedades de la forma para poder establecer un proceso del código que me permita variar la geometría. Y eso está vinculado en términos teóricos a la forma en cómo se relaciona el diseño paramétrico con la biología. Mientras el código genético del ADN muta a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta las variables de un entorno, los procesos evolutivos permiten generar justamente esos cambios en el ADN. De hecho, cuando nosotros tenemos nuestros hijos, por ejemplo, tenemos las siguientes generaciones, lo que sucede en la biología es que se hace una copia del ADN, ¿sí? Y el ADN muta, ¿sí? La mutación del ADN es lo que permite, es como tener una línea de switch, por ejemplo, de tacos, los de energía, ¿sí? Entonces, unos suben, otros bajan, unos suben, otros bajan. Básicamente, así es como se comporta el ADN. Unos se encienden, otros se apagan, unos se encienden, otros se apagan. Y eso determina las cualidades del organismo. ¿Sí? Por eso, cuando nuestro ADN se hereda, la mutación hace, dependiendo del nivel de mutación, hace que se asemeje más a su antecesor. Si muta demasiado, cada vez se aleja más de su antecesor. No quiere decir que no sea suyo. Bueno, eso ya es otro cuento. ¿Sí? Cosas. El parámetro. Sí. Pero así es como sucede. ¿Sí? Ahora, lo que estamos haciendo allí es generando variaciones del código genético de ese objeto.
El código genético de ese objeto es este algoritmo. Si nosotros cambiamos sus propiedades, vamos a obtener diferentes variaciones del mismo objeto. ¿Sí? Ahora, el objeto puede variar tantas veces y tantas variables, o sea, puede ser tan diferente dependiendo de las variables que nosotros multipliquemos. Puede ser orgánico, puede ser prisma, por ejemplo, completamente ortogonal, dependiendo de las variables que nosotros le coloquemos. Se puede organizar teniendo en cuenta lo que nosotros le colocamos como variables o como parámetros. ¿Sí? Entonces, la parametrización o el diseño paramétrico permite establecer parámetros de forma para poder posteriormente cambiar sus parámetros para obtener variaciones de las cualidades formales de la misma. Eso es algo que se llama evolución en la biología, y es algo que se llama evolución en la programación orientada a objetos dentro del diseño paramétrico. Se llama evolución, y escoger y montar el código para poder generar cualquier otro tipo de variaciones. Ahora, los algoritmos genéticos aparecen en los años 60, y los algoritmos genéticos es darle propiedades evolutivas a los algoritmos que normalmente se vienen trabajando, que Alan Turing, por ejemplo, estableció algoritmos, pero posteriormente un programador que se llama John Holland, matemático, le dio algoritmos genéticos, es decir, inspirado en los procesos evolutivos de Darwin, le dio posibilidad a evolucionar los organismos. Y esas posibilidades evolutivas de los organismos es lo que hoy se ha convertido en la inteligencia artificial que nosotros conocemos. Porque hay procesos constantes de retroalimentación. La inteligencia artificial lo que hace son procesos evolutivos completamente. Se autoorganiza, los datos se autoorganizan teniendo en cuenta la información que ustedes deseen. ¿Sí? Entonces, la programación, nosotros podemos llevar un proceso evolutivo a obtener un objeto que sea mayor. Por ejemplo, el cubo. Puedo obtener ese cubo. Le doy unas simulaciones de comportamiento bioclimático, de radiación, por ejemplo, y lo que hacemos es que evolucionan en sus tres dimensiones, X, Y, Z, y podemos obtener un objeto con una orientación donde logramos que ese objeto con una orientación específica, con un tamaño específico, logre obtener mayor o menor radiación. Entonces, ¿qué sucede? Un objeto pequeño con un ángulo cero, por ejemplo, un cubo con dimensiones 1, 1, 1, por ejemplo, un ángulo cero, se evalúa con la radiación. Hay unos valores que permiten entonces medir esa radiación. La siguiente variación podría ser el mismo cubo, pero de 1.10 por 1 por 1. El siguiente, 1.20 por 1 por 1, 1.30 por 1 por 1. ¿Sí? Y al mismo tiempo lo estamos rotando un grado. Entonces, imagínense las posibilidades que nosotros podemos tener de versiones de un solo cubo donde sus propiedades o sus parámetros solo son X, Y, Z y su rotación. No más. Podemos tener una infinidad de versiones que nos permite a nosotros decir, bueno, tenemos 10.000 opciones, ¿con cuál nos quedamos? Y ahí es donde vienen las propiedades evolutivas del objeto. Las propiedades evolutivas se refieren objetivos, es decir, hacia dónde queremos llegar. Y el objetivo viene siendo la optimización de radiación, por ejemplo, es decir, que si estamos en un clima frío, requiere la mayor cantidad de radiación, pero si estamos en un clima cálido, la menor cantidad de radiación. ¿Sí? Para que las superficies del proyecto pues, no estén tan expuestas en un clima cálido. Entonces, eso lo que permite es que de múltiples opciones que nosotros podamos tener de los parámetros del mismo objeto, evolucionen para poder encontrar cuál es el mejor adaptado para la prueba, que son las propiedades evolutivas. El diseño paramétrico está muy relacionado a las cualidades evolutivas que normalmente nosotros las encontramos a día de hoy. Y bueno, la teoría es mucho más vasta, extremadamente vasta, muchísimo. Pero eso es lo que les puedo contar ahorita con respecto al tema de las variaciones. ¿Por qué? Porque en la biología, esto se llama fenotipos, que son organismos con mutaciones de un código inicial, pero han mutado para poder generar diferentes versiones de un mismo objeto.
Esos tres son tres versiones diferentes que tienen de un mismo algoritmo. Nos aparecen los términos de genotipo y fenotipo. Nosotros somos fenotipos, somos una expresión genética diferente. Todos tenemos expresiones genéticas fenotípicas. ¿Sí? El genotipo es el ADN, es el código base, y el fenotipo es la forma en cómo se expresa. Es decir, que el genotipo, en nuestro caso, es el algoritmo, y el fenotipo son las versiones genéticas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el tema de cocinar o cambiar los parámetros es eso. O sea, en términos generales, muy generales, lo que permite la parametrización de ese parámetro es eso. Y la lógica que como surge el proyecto es completamente diferente a la forma en cómo se trabajan los proyectos de la arquitectura tradicional. Porque la arquitectura tradicional está más enfocada hacia la obtención de la forma, hacia la parte conceptual, hacia la parte estética, por ejemplo, compositiva. En cambio, acá no. Acá nosotros generamos unos parámetros de forma, pero nosotros no elegimos cuál es la forma más eficiente. El mismo algoritmo hace que nosotros obtengamos la geometría. ¿Sí? Son criterios de generación de la forma completamente diferentes. Mientras que en la biología los aspectos de generación de forma son emergentes, o sea, surgen a partir de la interacción de la genética y del entorno. En la arquitectura nosotros condicionamos la geometría porque pues, tenemos unas ciertas, pueden ser gustos o pueden ser diferentes cualidades particulares del diseñador que las aplicamos en los productos. ¿Sí? Son lógicas completamente diferentes. Bueno, allí tenemos entonces el radio y también tenemos el número de segmentos. El número de segmentos podemos ir de. A ver, estamos hablando de polígonos. ¿En cuánto debemos iniciar el número de segmentos? Trabajamos en 3, vamos a finalizar en 10. Obviamente estamos trabajando polígonos, no podemos trabajar buscando un polígono menor a 3 lados. ¿Sí? Y además de eso, ya sabemos muy bien que las propiedades del objeto nos permiten a nosotros determinar un número de lados que tienen que ser números enteros. ¿Para qué coloco números decimales? Un número de lados, son enteros completamente. ¿Sí? Entonces, damos clic acá, cambiamos el nombre y en este caso es el número de lados. Y eso nos permite a nosotros cambiar el número de lados. ¿Listo? Tenemos 4. Vamos a ver el Finite Radius, sencillamente lo que hace es redondear las esquinas. Yo lo voy a colocar aquí, después lo voy a eliminar. Si yo le conecto aquí esta información y empiezo a darle radio, empiezo a redondear las esquinas. ¿Listo? Y si yo llego a un punto, hay un punto de tolerancia, es decir, llega a un punto hasta donde se convierte en un círculo y después, si yo le subo el valor, desaparece completamente. Entonces, como el objeto que nosotros vamos a desarrollar conecta diferentes polígonos, necesitamos unos vértices. Y si lo redondeamos, pues estaríamos perdiendo los vértices. Entonces, por eso, este elemento no lo vamos a colocar. Hay componentes que sí requieren que se le conecte toda la información, como hay componentes que, como este, que no requieren que se le conecte toda la información. ¿Vale? Entonces, no es necesario conectarle toda la información a un componente. Eso depende de lo que me pida el componente. Bien, ahora, ya hemos construido el primer polígono. Vamos a construir el siguiente polígono, el que se pueda un poco más arriba. Vamos a construir entonces, otra vez, voy a colocar el componente del polígono. Y ese polígono lo voy a colocar más arriba. ¿Sí? ¿Qué componente puedo utilizar allí para mover ese elemento? Entonces, move hacia Z. ¿Sí? Recuerden que el componente de move
Bueno, tiene dos entradas: motion, que es movimiento, y geometría. Cuando yo muevo un objeto, tengo dos parámetros. ¿Cuáles son? Unidades en Z. Eso es un vector. Correcto. Cuando yo muevo este objeto, por ejemplo, de esta posición a esta posición, tengo dos parámetros. La primera es la distancia, el movimiento, y la segunda es la dirección, hacia donde estoy moviendo. Si yo le ingreso aquí una distancia a motion, este elemento se torna de color rojo. Porque el componente me está diciendo, bueno, o sea, yo le estoy diciendo mueva el objeto y yo le estoy ingresando el movimiento 5. Bueno, si lo muevo 5 metros, pero bueno, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde muevo? Entonces necesitamos darle una dirección de movimiento. Esa dirección de movimiento puede ser X, Y o Z, o puede ser cualquier dirección que vaya en diferente ángulo. Nosotros podemos construir el vector. Incluso más adelante vamos a construir vectores en diferentes direcciones. Pero en ese caso, el objeto va a estar movido exactamente hacia arriba, hacia Z. Por eso vamos a conectar esta unidad en Z y otra vez las diferentes posibilidades que podemos tener. Primero, podemos construir el polígono y después moverlo. ¿O qué otra cosa podemos hacer? Moverlo y después construirlo. ¿Cómo, no? Moverlo y después construirlo. No, mover el plano, correcto. Mover el plano. Recuerden que el componente move realmente no hace un movimiento, realmente lo que hace es una copia. ¿Sí? Por eso no existe el componente de copiar, porque nosotros lo que hacemos es hacer un registro de todo el código, desde el primer punto que colocamos hasta una estructura urbana que se autoorganiza teniendo en cuenta los flujos de movilidad. ¿Sí? Puede ser desde un punto hasta cualquier escala de proyecto. Si yo muevo el punto que hace el patrón está vinculado a la posición del objeto, pues voy a desplazar absolutamente todo el objeto. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que hago es muevo su información básica. La información básica con la que se construye el polígono es el plano. Entonces puedo hacer una copia del objeto. ¿Sí? Este componente es el que vamos a copiar. Siempre se guarda, o sea, las conexiones hacen que yo tenga que guardar el registro de todo ese proceso. Porque esas conexiones es por donde está pasando la información. ¿Sí? Aquí hay información que está pasando a este componente y de aquí va a haber información que va a pasar a este otro componente. Eso es lo que permite la parametrización, que cuando yo cambie sus parámetros iniciales, como todo está conectado, cambie toda la geometría del objeto. Y para hacer eso, lo que estoy construyendo es un historial del objeto. ¿Sí? Cuando yo muevo un objeto, tradicionalmente, en cualquier herramienta de modelado tridimensional, no se guarda esa historia. El objeto ya lo he pasado a otra posición, ya no tengo historial de dónde estaba. Pero en este caso, en Grasshopper sí queda ese historial de dónde estaba. Porque el historial de dónde estaba, pues era la posición original. El move no hace realmente un movimiento, realmente lo que hace es una copia. ¿Sí? Entonces, cuando yo he colocado este elemento acá, ya tenemos esos dos elementos, ¿no? Y si yo, bueno, en ese momento el valor de z por defecto está definido en 1, vamos a dejarlo de la siguiente manera. Vamos a trabajar el radio. O sea, lo que nosotros estamos ubicando como radio, que es 1, o este valor, es el parámetro de radio
Pero también nosotros tenemos la posibilidad de poder listo. Esos parámetros nosotros también los podemos utilizar para diferentes cualidades de objeto. Es decir, ese parámetro de radio lo voy a empezar a vincular con el parámetro de altura del objeto. Y esto me va a permitir que yo pueda modificar el radio como la altura o la posición del siguiente elemento. ¿Listo? Aquí lo que estamos haciendo es algo que se llama correlación de datos. La correlación de datos involucra a que yo tenga un parámetro que me modifique la mayor cantidad de geometría posible. ¿Sí? Si yo coloco, por ejemplo, si tengo ese componente de polígono, voy a dibujar eso por acá. No, le puse por acá. Si tengo ese componente de polígono, esto sí sencillamente lo voy a explicar nada más. No es necesario que lo hagan ustedes. Es para explicar el tema de correlación de datos. Aquí tengo esta geometría. Si yo necesito múltiples polígonos, todos pueden estar en diferente altura, pero podemos tener múltiples polígonos al mismo tiempo. Si yo necesito aquí múltiples polígonos sobre esta misma, sobre la misma geometría, yo acá estaré modificando solo, por ejemplo, con este parámetro, solo las cualidades de uno de ellos. Tendría que modificar las cualidades de todos los elementos de forma independiente. ¿Sí? Eso hace que si yo no organizo correctamente el código o no correlaciono datos, mejor dicho, ¿cómo era para transcurrir y ordenar el mismo tiempo? plugin. Ah, está bien. Le hace falta. Bueno, si yo no correlaciono los datos, ¿qué va a suceder? Va a suceder que yo por cada forma voy a generar un parámetro. Y si yo voy a necesariamente tener que hacer, obviamente por eso está la parametrización, para poder cambiar esas variables y poder tener variaciones. Si yo hago esto, me demoraré mucho cambiando cada una de esas variables. ¿Sí? Y si tengo una variable para cambiar x, para cambiar y, para cambiar z en q, pues estaría ralentizando el proceso. En cambio, yo puedo utilizar operaciones matemáticas donde empezamos a correlacionar datos. Por ejemplo, defino x, el tamaño en y puede ser la mitad, el tamaño en z puede ser 3 veces el tamaño en x. Con un solo parámetro estoy cambiando todas las variables del mismo objeto. Entonces, yo puedo hacer esto y puedo acá conectar nada más de una misma entrada, pero de un mismo parámetro al resto de los elementos. Ahora, yo aquí lo que estoy obteniendo es múltiples polígonos al mismo tiempo, porque no le he implicado el moverlos en Z, ¿sí? Pero si yo los muevo en Z a diferentes alturas y le dejo el mismo, si le dejo un radio definido y cada radio es independiente, pues estaría ralentizando el proceso. La idea es que eso no suceda, la idea es que uno correlacione información, ¿sí? Si uno no correlaciona información, el algoritmo, o sea, el sistema paramétrico no está bien orientado, o sea, la parametrización del modelo no está bien orientada, porque me estaría demorando demasiado. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí nosotros empezamos a correlacionar datos. En este elemento, nosotros ya hemos correlacionado el radio. Estamos utilizando para definir el radio objeto, pero al mismo tiempo estamos definiendo la altura entre los objetos. Ahora, tenemos otro radio que definir en el siguiente polígono, en este acá. Vamos a utilizar el mismo radio que utilizamos antes, pero antes de que lo conecten, les voy a explicar algo. Si yo lo conecto directamente aquí a radio,
yo, y seguramente de pronto habrá otro polígono que vamos a construir que también haremos lo mismo, pues estaría generando múltiples conexiones y estaría de alguna forma complejizando visualmente el algoritmo con tanta red de elementos. Entonces, mi sugerencia es que estos cables tienen la posibilidad de poder, cuando le damos doble clic sobre el mismo, generar algo que se llama relay. Y el relay conserva, esos cables transmiten información. Esto le permite generar una ramificación desde este punto para poder conectarlo a esa posición. ¿Sí? El relay yo lo utilizo para eso, para poder ramificar desde un punto la información y poder lanzarla a otros lados. Incluso de una sola variable he tenido en múltiples puntos de una sola conexión ramificándose en múltiples relays. ¿Sí? Porque los códigos pueden ser extremadamente grandes y con un solo parámetro puede ir a controlarla. Y en un edificio puede ir a controlar la distancia entre, o las luces, por ejemplo, de la estructura, puede controlarme las áreas de los espacios, por ejemplo. O sea, hay muchas variables que pueden estar controladas con un mismo parámetro. ¿Sí? Y el código puede ser muy grande y a través de este mismo elemento yo puedo poder aquí construir otro relay y trazar, o sea, de aquí sacar la información de ese parámetro para construir otra rama del código. ¿Sí? Entonces, utilicen esos relays, sobre todo cuando los códigos son extremadamente grandes y ya empiezan a generarse una cantidad de conexiones que se vuelven muchas veces ilegibles. ¿Listo? Bueno, lo hicimos ya con el radio, conectamos el radio, pero en este momento, claro, hemos dejado el mismo radio para el siguiente polígono. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos, además de en la misma línea de coordinación de datos. Yo quiero que el objeto de arriba, es decir, el polígono de arriba, tenga 50% adicional del tamaño, sea un 50% adicional del tamaño del objeto de medio. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer una operación matemática, porque ya tenemos definido básicamente el radio. Lo que nosotros podemos hacer es una operación matemática para que cuando nosotros cambiemos la variable de radio, la operación matemática me permita también afectar el otro objeto. ¿Listo? Las operaciones matemáticas están aquí, en el componente, en el submenú de maths, matemáticas, operadores. Aquí están las que conocemos: adición, que es suma, multiplicación, división y sustracción, que es resta. ¿Listo? Tenemos la posibilidad de hacer la multiplicación, sacando el componente multiplicación acá y conectando el radio a la multiplicación y colocarle el segundo valor para poder multiplicar. ¿Sí? Si yo quiero que sea un 50% adicional, sería por 1.5. ¿Cómo ingreso ese valor de 1.5? Doble clic aquí en el espacio de trabajo, lo hacemos con un panel, con comillas, así llamamos el panel. Y hay dos cosas: puedo llamar el panel, colocarlo y después editarlo, o la que yo hago, que es más rápida, es con comillas, llamo el panel y de una vez allí en el panel, sin darle enter, digito el valor 1.5 enter. El panel ya coloca el dato, la información que yo necesito. ¿Listo? Lo conectamos y de aquí a multiplicación del radio. Entonces, allí nosotros tenemos una operación matemática donde estamos utilizando el radio para poder definir los tamaños de los diferentes polígonos.
Sí, es conectado a radio. No al número de lados, sino a radio. ¿Bien? Listo. Ahora, el número de segmentos de este polígono. Ya tenemos un número de lados acá. Yo quiero que este polígono tenga el doble del número de lados del polígono de abajo. Siempre, si yo modifico los lados del polígono de abajo, el que le siga tenga el doble. ¿Sí? Seguimos correlacionando datos entonces. Primero vamos a conectar directamente la información. Hay dos caminos que podemos optar en este momento. Una multiplicación por 2, tal cual lo hicimos acá, es decir, sacamos otros dos componentes de multiplicación, solo que aquí en el panel le colocamos por 2 y lo conectamos a segmentos. O también podemos hacer la operación matemática dentro de la entrada. Es decir, de aquí lo conecto directamente a segmentos y en segmentos, clic derecho, expresión, x por 2. Recuerden que x es la variable. ¿Cuál es la variable en este caso? La variable es el parámetro que está ingresando por el cabo. Esa es la variable. X multiplicado por 2. Commit change para poder guardar la operación matemática. Y eso me ahorra tener, por ejemplo, este tipo de componentes por fuera. Ahora, ¿en qué caso yo haría esto? La multiplicación por fuera o la multiplicación dentro de la entrada. La diferencia es que yo aquí tengo el valor saliendo de este punto. Y yo de aquí, si voy a utilizar el mismo parámetro, de aquí lo puedo ramificar. Mientras que en la entrada no, porque esta operación matemática solo está sirviendo para este componente. Si yo necesito esta operación matemática para definir varios variables del objeto, entonces utilizo el componente por fuera y la ramifico desde este punto. Esa es la decisión del por qué hago la multiplicación por fuera o la hago dentro de las entradas. Pero estos segmentos, el número no es. La operación matemática no me permite, lo que nosotros hemos establecido es que la operación matemática no sea, o sea, que el número o el multiplicador no sea variable, porque siempre sea el doble, x por 2, x por 2. El número de lados que va a variar es este, pero el de acá va a variar en función de este de aquí, y siempre va a ser el doble, es decir, que siempre va a ser x por 2. Por eso, este 2 es fijo, ¿sí? La variable es radio. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta el momento? ¿No? Bien. ¿Seguros? ¿Y hacer internas? Sí, yo hice esto para que vean que existen los componentes por fuera. Listo, vamos a construir el siguiente polígono entonces. El siguiente polígono va a tener el mismo número de lados que el polígono de abajo. Es decir, que puedo hacer una copia del polígono de abajo a la altura a la cual yo requiero. ¿Sí? Esa es una opción. O la otra opción es colocar otra vez componente de polígono y definir la altura con el plano. ¿Sí? Hagamos el camino más largo entonces, otra vez construir el polígono. Y vamos a definir la posición. La posición del plano, o la posición del polígono en este caso, va a ser el doble de la altura que tiene este polígono. ¿Sí? Pero yo ya tengo definida la altura de ese polígono. ¿Sí? ¿Dónde está? Está aquí. Porque este move me está moviendo el plano original y es el que yo estoy utilizando como plano. Aquí este move es el plano. ¿Sí? Este move me está definiendo la altura de este polígono que es el de medio. Si yo de aquí lo ramifico
lo ramifico y lo multiplico, o sea, multiplico la altura por 2, allí yo puedo conectar directamente el plano. O sea, lo que necesito es ubicar ese plano multiplicado por 2. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo esa información. O la puedo tener también aquí. Aquí se está definiendo la altura en Z. ¿Sí? Aquí también está esa información. Entonces, hagamos lo siguiente. Movámosla desde el punto de atrás, desde aquí, es decir, desde este Z, lo ramificamos a motion. Lo que vamos a mover en este caso va a ser el mismo plano, es decir, el original, que es este. Se está colocando exactamente en esta posición. Me pueden interrumpir en cualquier momento si no entienden algo o si voy muy rápido. Yo trato de lo más lento posible. ¿Sí? Entonces, este componente de move tiene conectada exactamente la misma información que tiene este de acá. ¿Sí? Es exactamente el mismo. Incluso yo puedo haber hecho una copia nada más. Y listo. ¿Sí? ¿Vale? Porque cuando se hace la copia viene conectada la misma información. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, en motion, porque la altura es diferente. Entonces, en motion le voy a aplicar una expresión de x por 2. Este elemento ya está colocado más arriba que lo que tenemos. Y de aquí lo conecto a plano del polígono que estamos construyendo. ¿Listo? Bien, está ya en la posición que requeríamos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Definir el radio. El radio va a ser exactamente el mismo que el objeto de abajo, así que lo podemos conectar directamente desde acá. Ese es el radio. De aquí, ese es el radio. Desde aquí yo lo puedo ramificar para colocarlo directamente en ese punto. Y el número de lados es exactamente igual que el objeto original. Así que de aquí, de estos relay, puedo tomar la información para conectarla a este punto. ¿Bien? Listo. Nos hace falta solo una cosa y con eso finalizamos. Hasta allí. Ustedes continúan con el ejercicio tutorial. Pero aquí en clase finalizamos con lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Lo único que nos hace falta aquí es sacarle un punto a esa posición para poder colocarlo por acá y poder cerrar la geometría. ¿Listo? Nosotros en la sesión pasada vimos un componente que se llama Construct Point. Construct Point es un componente que se construye con sus 3 coordenadas, sus 3 parámetros. Y los parámetros de un punto son sus coordenadas, X, Y, Z. ¿Listo? Entonces, si yo le ingreso esas variables, pues se construye el punto y las coordenadas donde yo las asigno, con los valores que yo requiero. Lo que podemos hacer aquí es colocarle un valor en Z directamente. Y el valor en Z va a ser la altura. Recuerden que esa altura es la misma del radio, es decir, que es 1x. ¿Sí? La altura de este objeto es 2x. Y la altura del punto va a ser 2.5x. Es decir, que puedo utilizar una operación matemática para poder definir desde el radio, multiplicándolo por 2.5 y vamos a obtener el punto en esta posición. Y esa va a ser la entrada en Z. Esa es una de las posibilidades. No es la que vamos a utilizar, pero es una, se las estoy explicando. Otra posibilidad
Ya construí el punto, lo muevo en Z a la altura y tengo que utilizar otra vez la operación matemática del radio por 2.5. ¿Sí? Otra posibilidad, y esa es la que vamos a usar, y es porque, reitero, los heuristics están diseñados para ver la mayor cantidad de componentes posibles, es decir, el camino más largo posible. No es más eficiente, porque, reitero, si lo podemos hacer menos componentes, pero ese no es el objetivo de aprendizaje de esta materia. Entonces, lo que podemos hacer aquí es sacar, lo que vamos a hacer es sacar lo que se denomina un centroide de la geometría para poder ese centroide moverlo a la altura que queremos. ¿Listo? Para ello vamos a utilizar este componente. Componente de área, se llama así, área. Área es un componente que me permite calcular su área y calcular el centroide. Vamos a conectar el último polígono, que es este de acá, lo conectamos directamente aquí. Y como esto está en la misma categoría geométrica, pues esto lo puede alinear en vertical. Pero recuerden muy bien que para no tener esos cables que están yéndose hacia atrás, pues también podemos cambiar en términos gráficos la representación de esos cables. Y es dando clic derecho aquí en geometría, visualización, cambiarlo a oculto. Ahí no. ¿Sí? Ahí se activa el Bluetooth de Grasshopper y lo que hacemos es que cuando nosotros lo seleccionamos solo vamos a ver la conexión. De resto, cuando picamos afuera no está seleccionado, lo vemos de esa forma. Es la visualización, hemos cambiado la visualización de los cables. Esto hace, pues, evidentemente, también cuando tenemos muchos elementos, muchos componentes y muchos cables, pues ayuda a organizar el código. ¿Sí? Listo. Y esto lo que vamos a hacer es que vamos a moverlo hacia Z, pero ya nosotros tenemos un Z por acá, este Z. Este Z corresponde a la altura, que es el 1x. ¿Sí? Entonces, nosotros este Z lo vamos a conectar directamente aquí a Motion, pero el punto se mueve entonces 1x, que es la misma distancia del radio. Lo que vamos a hacer aquí es una operación matemática, nuevamente, expresión, y vamos a colocar x medios. Y el punto en este caso ya está ubicado en la posición que queremos. Entonces es 0.5 o la mitad de la altura, la mitad del radio. Pero si yo hubiera hecho el otro camino, tendría que multiplicar el radio por 2.5 si es que el movimiento se hace desde abajo. ¿Listo? Cualquiera es válida. Pero tenemos ya el punto en la parte de arriba. Los componentes se encienden y se apagan con control Q. Esto ya ustedes en los videos lo verán. ¿Sí? Con control Q se enciende y se apaga el componente y sencillamente lo que se hace es apagar la visualización del objeto. Yo no borro, como mencioné antes, no borro los componentes porque si yo borro el componente pues no hay, ese elemento no va a construir nada porque todo está conectado. ¿Sí? La diferencia en el modelado, no, yo cojo el elemento, ya lo arrastro y lo que había acá ya no existe. ¿Sí? En la programación cambiamos, vamos a suponer que a ese punto llegan múltiples líneas. Si yo le cambio la posición o las propiedades a este punto original, pues va a cambiar todo lo que se ha construido a partir de él. Esa es la base de la parametrización. Cambiamos los parámetros iniciales y cambia el resto. Pues por eso nosotros no podemos borrar lo que estamos haciendo acá. Estamos construyendo un historial del objeto. ¿Cómo hacemos de los idiomas? ¿Preguntas? Listo, chicos, entonces ya de aquí queda pues para la siguiente clase, pues para la segunda tarea. Les voy a subir a través de Classroom la publicación, específicamente qué es lo que necesito y los videos adjuntos. Quienes ya están, o quienes lograron trabajar hasta este punto, pueden guardar el algoritmo, lo pueden hacer aquí. ¿Sí? Eso lo que va a hacer es guardar el archivo.
estructura de datos 1, por ejemplo, perdón, esta es estructura de datos 2. Y cuando abran el archivo, lo que van a hacer es lo siguiente. Se ha guardado este tipo de archivo, este que ven ahí, es uno de color azul. Ese es los códigos que nosotros guardamos de Grasshopper. Si ustedes abren directamente dando un clic acá, pues abre Rhino, después abre Grasshopper y abre el código. Pero yo no recomiendo hacer eso porque si ustedes quieren abrir más de un archivo, ya más adelante cuando tengan más códigos y quieran utilizar uno para de pronto llevar información a otro, lo podemos hacer. Abre otra vez Rhino y abre otra vez Grasshopper. Es decir, que voy a abrir múltiples Rhinos, múltiples Grasshopper y ya saben lo que sucede cuando en equipo abro muchas ventanas al mismo tiempo. Y es mucha música y pongo a renderizar y abro todo metido aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Lo que deben hacer es que primero abran Rhino, abran Grasshopper y en la parte de arriba, en este costado, les va a mostrar el archivo que tienen abierto. Yo puedo abrir más elementos acá, incluso puedo coger este es otro, el otro archivo, este es el original al cual nosotros vamos a llegar. Si yo vengo acá, lo arrastro a esta ventana, se va a abrir el código, ¿sí? Y puedo tener más códigos abiertos. Puedo tener acá, puedo tener otro que es el tercero, por ejemplo. Estos son los ejercicios que también vamos a desarrollar. Pero nosotros aquí ya tenemos la posibilidad de ver múltiples archivos abiertos al mismo tiempo. ¿Sí? Podemos pasar de uno a otro. ¿Sí? De uno a otro. Y no abrir varios Rhino, varios Grasshopper, porque ya es muy sencillo que puede llegar a suceder. ¿Vale? Ahora, si quieren cerrar uno o cerrar el otro, pues lo hacen directamente aquí en esta ventana. Despliegan y cierran. ¿Listo? ¿Vale? Listo, eso sería todo entonces. Nos vemos la próxima semana, chicos. Un taller. Voy a renunciar a Santiago, ¿no? Todavía no. Yo pensé que lo iba a poner, pensé que el de caliente era el mío. Pero sobre el partido, pero ayuda. Ay, cierto que tengo que pausarlo hace rato.